Buenos días, bienvenidos a todos. La verdad es que de aquí no se ve gran cosa con el foco, pero mucha gente, muchas caras conocidas. Disculpad si no he hablado con algunos durante el café, pero lo iremos haciendo seguramente a lo largo de la mañana. Bueno, ¿por qué la seguridad? ¿No se ve el título? ¿Lo podéis poner? Si no, lo cuento. Os lo voy contando. Bueno, la seguridad, el título de mi presentación es La seguridad con Sophos es una bicoca. Estoy seguro de que casi todos vosotros sabéis lo que significa esta expresión en castellano. Cuando algo es una bicoca, ¿qué significa? Significa que algo es fácil, está sencillo. A ver, claro, si no lo enchufamos, si no lo conectamos. Significa que algo está tirado, hablando vulgarmente. Algo que es una bicoca es algo que es muy sencillo. ¿Ya? Ya. Ok. Como digo, probablemente muchos de vosotros conocíais el significado de esta expresión, pero estoy seguro de que casi ninguno conoce el origen de esta expresión. ¿Tenéis idea? Viene de un hecho histórico, como tantas otras frases hechas en el castellano, viene de un hecho histórico, viene de una batalla que tuvo lugar precisamente en Bicoca, que es una población cerca de Milán, en el 1522, donde un grupo de españoles se enfrentaban a un ejército enemigo. Poneros en situación, eran aproximadamente unos 4.000 mosqueteros españoles versus 16.000 el ejército contrario, con una mezcla entre suizos, los lanceros suizos en aquella época eran el no va más, era el ejército de élite, unos cuantos venecianos, unos cuantos franceses, 16.000 versus 4.000. Allí estábamos los españoles subidos encima de una pequeña loma, era nuestra única ventaja. Y bueno, utilizábamos mosquetes. El mosquete es un arma larga que hay, de fuego, que en aquella época estaba disponible para cualquier ejército, pero nadie la usaba, básicamente porque era imprecisa, porque se tardaba un montón en recargar. Pero claro, si ponemos a 4.000 tipos con un mosquete disparando versus 16.000, que es mucha gente, mal a dar que no acertemos alguno. Realmente esa batalla fue un desastre para el enemigo porque sin llegar ni siquiera a combatir, en las dos primeras ondanadas de fuego mataron a 2.000 hombres y aproximadamente unos 20 y pico mandos del ejército contrario, y por eso sale esta expresión. Desde entonces, algo que es una bicoca, conmemorando aquella batalla, es algo que es sencillo. Si os dais cuenta, lo único que he hecho es castellanizar o traer a nuestra lengua el mensaje, el lema de Sophos de Security Made Simple. A mí me gusta más la seguridad con Sophos de una bicoca, es más nuestro. Y es verdad, entendemos la seguridad como algo sencillo. Creemos que las soluciones de seguridad deben de ser sencillas, porque si no son sencillas no se aplican de forma correcta. Entonces, unas soluciones de seguridad sencillas derivan en una mejor seguridad. Y ese es nuestro lema y desde el principio pensamos en cómo montar nuestras soluciones para que se gestionen, el día a día con ellas sea lo más sencillo posible. Hablando de historia, si me retorno a la historia de la seguridad, pues bueno, hemos ido avanzando durante los últimos 30 años, 40 años, muchísimo. En el origen teníamos básicamente unos PCs que no estaban conectados a nada y bueno, pues surgieron virus en aquel entonces, relativamente sencillos, eran un poco fastidiosos y hemos hecho algo muy humano, que es ante un problema hemos buscado una solución. Surgen malware, surgen virus, pongo un anti-malware. Después empezamos a conectar las máquinas a las redes, ¿vale? Y nos dimos cuenta de que bueno, nos podían atacar también desde fuera. Entonces empezamos a montar firewalls. Después el firewall se quedó pequeño y empezamos a montar IPS. Llega el correo, tenemos que comunicarnos, recibimos un montón de comunicación por correo, correos buenos, correos malos, malware a través del correo. Y bueno, pues inventamos sistemas de anti-spam, de filtrado de correo, lo mismo ocurrió con la web, la locura ya cuando llega el mundo de la movilidad, nos volvemos a deslocalizar, todo el mundo con un móvil en la mano, una tablet. Igual, tenemos que proteger esos sistemas. Si os dais cuenta, hemos ido creciendo o dando pasos poco a poco en la seguridad, inventando soluciones puntuales para problemas puntuales. Esto está bien, pero quizá no es el mejor método. Y de hecho, nos lo demuestran día a día
cuando sufrimos cualquier tipo de ataque o cuando sufrimos cualquier tipo de infección en nuestros sistemas. Desde Sophos creemos no solamente que la seguridad debe ser sencilla, sino que además esa seguridad debe ser coordinada. Todas las herramientas de seguridad deben trabajar de forma sincronizada, ¿vale? Puesto que los ataques lo hacen. Hoy en día recibimos un mail, pasa por mi filtro de correo, que contiene un link. Cuando yo lo pincho, igual me lleva a una URL que no sé si mi filtro web lo parará o no, que hace una descarga de un fichero que puede ser conocido o no por mi anti-malware y que ejecuta unos procesos que pueden ser dañinos para mi sistema y que lo detectará o no mi sistema anti-malware. Realmente, los atacantes sí están utilizando ataques sincronizados, entre comillas, ¿no? Utilizan distintos vectores para atacarnos. Tiene sentido que nosotros busquemos defensas sincronizadas, ¿vale? Pero bueno, retorno, creo que es más divertido la historia de Bicocca, de la batalla, ¿vale? La batalla de Bicocca fue el origen, o se cree, muchos historiadores coinciden en que fue el origen de uno de los mejores, si no el mejor ejército de élite que ha existido en Europa en los últimos años. Durante esa época, durante aproximadamente el 1500 y pico, durante unos 150, 200 años, hubo un ejército de élite, que fue el ejército español, fue concretamente los tercios españoles, que reinaron en toda Europa y no tenían rival. Y se componían básicamente de tres armas que veis ahí. Se componían de los mosquetes, que os mencionaba anteriormente, se componían de arcabuces, que era un arma más corta y permitía disparar a más corta distancia, y los lanceros, que lo copiaron precisamente del ejército suizo que os comentaba anteriormente. Además, los mosqueteros y los arcabuceros llevaban, donde realmente éramos mortales los españoles en aquella época, era con la espada y la vizcaína, que os enseñaba antes Fer. Fer, vas a ganar la apuesta, no sé dónde estás. Y realmente ahí, en el cuerpo a cuerpo, era donde esta gente eran auténticos hachas. Para que os hagáis una idea, un día normal, un mal día de los tercios españoles era un 1-5, una baja española por 5 del ejército contrario. Un 1-10 era lo habitual. Y luego hay batallas épicas, como por ejemplo el asedio a Castelnovo, donde se dejó la vida a un tercio viejo español entero, 4.000 hombres, pero se llevaron por delante a 40.000 turcos. O, por ejemplo, el milagro de Empel, que cuando le llaman milagro, por algo será. Es la primera vez en la historia donde un ejército de infantería derrotó a la marina en su terreno, en la mar. O sea, realmente auténticos hachas de la batalla. De hecho, esta gente combatía en silencio. Ni siquiera esto que sale en las películas, que gritan, tal cual, nada. Estos tipos estaban tan coordinados y tan sincronizados que combatían en silencio, no hacían ni un ruido. Lo único que hacían, al principio de la batalla, tenían un grito de guerra, que no es el AUA, que sale en las películas, que no sé si conocéis. Gritaban Santiago cierra España, o Santiago, Santiago cierra, cierra, pero era para acojonar al enemigo. O sea, realmente el enemigo cuando oía esas palabras sabía que enfrente tenía un grupo de españoles que le iban a complicar mucho la vida. O sea, realmente unos tipos duros. Como os digo, básicamente lo que hicieron fue utilizar armas que ya existían y mejorar su manejo, que es precisamente lo que os quiero comentar que hace Sophos. Por seguir con la similitud, si hablamos de nuestro XG, nuestro firewall, la versión 16 que presentaba Fran al principio de la mañana, realmente nos recuerda a los lanceros, es esa primera barrera de protección para si viene un ataque de caballería, el poder poner las lanzas y que nos pare el golpe. O nuestro endpoint, nuestro Next Generation Endpoint. ¿Nos recuerda a los mosqueteros y a los arcabuceros? Todo lo que pasa por ahí lo dispara y lo echa abajo, especialmente ahora con la nueva pieza de la cual hablará John después de mí de Intercept. Realmente a mí sí me recuerda. Son armas de élite en cada punto. Y si hablamos de espada y vizcaína, no es el cifrado algo parecido. Es decir, en el cuerpo a cuerpo, cuando ya un ataque se ha saltado la primera barrera del firewall, se ha saltado la barrera del endpoint y llega al cuerpo a cuerpo, realmente lo que se lleva es un dato cifrado que no le vale absolutamente para nada. Y además, como los españoles con la espada y la vizcaína, trabaja en silencio. No pesa, no tienes que hacer nada especial. Entonces, realmente, a mí me recuerda mucho a los tercios y de ahí surgió mi idea. Pero no lo digo yo. O sea, lo dicen también muchos analistas. Está bien, lógicamente, que voy a decir yo, que soy de Sophos, que mis soluciones son de élite, está claro.
Pero realmente no lo digo yo solo, lo dice Gartner. Somos el único fabricante posicionado como líder en 3 cuadrantes de Gartner, en el de cifrado de datos, en el de endpoint y en el de UTM. Lo dice Forrester, donde tanto en la parte de protección de datos nos coloca como líderes y en la parte de endpoint, de hecho, nos coloca como líderes, y en cuanto a estrategia veis que casi nos salimos del mapa de estrategia este año. Somos de los más visionarios, de los que traemos más mejoras en el mundo del endpoint. Y precisamente, de estrategia era también otro factor diferencial dentro de los tercios que comentábamos anteriormente. Todos los ejércitos tenían esas armas, más o menos, las sabían utilizar un poco mejor, un poco peor, pero realmente el cambio o la diferencia vino en la estrategia. Los tercios españoles fueron capaces de, en el campo de batalla, modificar su estrategia para tener ventaja. Lo que hicieron fue básicamente combinar esas 3 armas de forma magistral, haciendo que los lanceros fueran una especie de defensa móvil, en la cual se podían esconder arcabuceros y mosqueteros cuando venía un ataque de caballería, y cuando se repelía ese ataque, las mangas de mosqueteros y arcabuceros salían fuera y disparaban en la distancia. Ya os digo, no eran armas muy precisas, pero sí mejoramos su uso, y con esta estrategia fue totalmente infalible durante muchos años. Y luego en el cuerpo a cuerpo, cuando llegábamos al cuerpo a cuerpo, pues ya os digo, teníamos a auténticos espadachines profesionales que nos solventaban la batalla. Y de estrategia os quiero hablar también hoy. Creo sinceramente que la estrategia de Sophos es totalmente diferencial y única. Combinamos esas 3 armas que os comentaba anteriormente, las soluciones de perímetro, las soluciones de puesto, las soluciones de protección de datos, de una forma muy interesante, principalmente con nuestro UTM y Sophos Central, del cual hablará luego mi compañero Antonio, de una forma única y muy interesante. Hace un año ya estuvimos aquí hablando de esta primera comunicación entre el puesto de trabajo y el firewall, que era algo totalmente novedoso. Y hablamos de funcionalidades, pues bueno, el firewall hablaba con el endpoint y eran capaces de tomar decisiones de forma conjunta, pero realmente con la versión 16 hemos evolucionado, hemos dado un paso más y hemos incluido mejoras como las que comentaba Fran al principio de la mañana, el tema de detección de aplicaciones no conocidas. Como tengo las 2 piezas, mi firewall puede preguntar al endpoint, decir, oye, veo tráfico por aquí, dime de dónde viene este tráfico, que no lo conozco. Y el endpoint se chiva y le dice lo que está pasando. O como el tema de detección o de caída de este Herbit, que es lo primero que hace un atacante cuando llega a un PC. Intenta echar abajo la defensa que tenga ese PC, en este caso el anti-malware. Si yo estoy en el firewall y veo pasar tráfico de un PC en el cual su Herbit está muerto, pues vaya, no huele muy bien. Voy a cortar este tráfico, voy a avisar, voy a aislar este equipo, voy a tomar alguna medida. O ya no solo me fijo en el origen, en el cual me conecto desde este endpoint hacia afuera, sino me fijo en el destino también. Si me voy a conectar a una máquina que su Herbit me está diciendo que no está muy limpia, mejor no me conecto. Mejor paso a conectarme a esta máquina y evito tener problemas. Eso en cuanto a este año, pero vienen muchas mejoras y realmente la estrategia de seguridad sincronizada nos abre un abanico de mejoras impresionante y nos va a permitir hacer ciertas cosas, como, bueno, esto ya lo hacemos, como la parte de defensa, sincronización entre lo que es data protection y lo que es protección de los datos. Con la versión 8 de Segar Enterprise, que salió antes de verano, lo que conseguimos es unir 2 mundos que en principio no tenían nada que ver, el mundo del endpoint con el mundo del cifrado de datos, de manera que si yo trabajo con esta versión 8 en un mundo cifrado, todos mis ficheros se van cifrando de forma silenciosa y transparente para el usuario, y recibo un ataque, soy capaz de eliminar las claves de cifrado de esa máquina, de manera que aunque saquen información fuera, no les vale absolutamente para nada. En el momento que la máquina vuelva a estar limpia, descargo de nuevo esas claves y puedo acceder a los ficheros sin ningún problema. Pero os decía, más cosas en esta estrategia de seguridad sincronizada en las que estamos trabajando y que yo creo que son súper interesantes. Otro tipo de ataque común. Llega alguien a un sistema, entra por cualquier sitio, a un PC, e intenta expandirse al resto de máquinas, o bien para ocultarse, o bien para comprometer el mayor número de sistemas, para lo que sea. Realmente, con esta estrategia de seguridad sincronizada, vamos a ser capaces de detectar este comportamiento, estos movimientos laterales que se llaman, y cortar esos movimientos laterales. Si solamente tuviéramos el firewall, solamente tuviéramos el endpoint, solamente tuviéramos la Wi-Fi, este tipo de estrategias no se pueden detectar. En cambio,
con una estrategia de seguridad sincronizada sí se pueden detectar los movimientos laterales y bloquear. O el phishing, que hablaba antes Miguel Ángel. ¿Qué es phishing, qué no es phishing? Con las herramientas que tenemos hoy en día contamos básicamente con la inteligencia de nuestro sistema de anti-spam, con la inteligencia de nuestros usuarios y poco más. Pero realmente si yo conozco el origen del correo, el destino, cuando está en el inbox del usuario no le pierdo la pista, sigo viendo qué pasa con él, cómo interactúa el usuario con ese correo. Tengo muchísima más información y me va a permitir tomar decisiones de forma mucho más eficiente y mucho más inteligente que si únicamente tengo vista parcial sobre ese sistema de comunicación. Realmente esto es otro paso en el cual estamos avanzando con la estrategia de seguridad sincronizada. ¿Qué ocurre si miramos al resto de ejércitos? Pues la verdad es que son un poco lamentables. O sea, no hay un rival digno de este ejército de sofos que os estoy contando. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no tienen soluciones punteras o les falta alguna solución. Algunos tienen varias soluciones, pero desde luego alguna cojea, no es puntera. Pero sobre todo, ninguno de ellos tiene una estrategia de seguridad sincronizada. O si han empezado a dar los primeros pasos hacia esa estrategia, llegan tarde, porque nosotros ya llevamos varios años trabajando sobre esta estrategia. Si miráis el panorama de nuestros competidores, realmente no hay ningún competidor que tenga una estrategia y una visión tan clara como la nuestra, buscando soluciones de élite y haciendo que trabajen de forma coordinada. Y ya por acabar, simplemente yo hoy me voy contento de aquí si a todos vosotros os quedan estas 3 ideas claras en la cabeza, que era un poco el objetivo de mi presentación. En primer lugar, que os acordéis de esa región de Italia, de ese pequeño pueblo al lado de Milán, del cual surgió la frase de esto es una bicoca, y que entendáis que la seguridad con Sophos es una bicoca, es sencilla y os va a hacer la vida más fácil. Que entendáis que cada una de nuestras armas, igual que ocurría con los tercios españoles, son armas de élite y que cuando vayáis o bien a implantar en vuestra organización o bien a aconsejar a un cliente que implante una de estas herramientas, seáis conscientes de que estáis recomendando o estáis implantando una solución de élite, ¿vale? Sea cual sea. Y sobre todo, que seáis conscientes de que no hay otro ejército en el mercado que tenga una estrategia de seguridad sincronizada tan potente como la nuestra. Realmente cuando estáis instalando o cuando estáis aconsejando Sophos, estáis aconsejando estas 3 cosas. Estáis aconsejando una solución sencilla, estáis aconsejando unas soluciones potentes en cada línea y además con un sistema de trabajo único que consigue detectar mayor número de ataques. Muchas gracias.